Amados en el Mashiach Yeshua, un saludo desde la latitud cero. Pastor David Sierra, Centro de Adoración Bethlehem, en Quito, Ecuador. Continuando con los mensajes de la justicia, la injusticia, los portadores de los falsos mensajes y los profetas, también hablaremos de los falsos profetas. El tema es la restauración de la profecía. Definitivamente no puede haber una profecía verdadera si primero no se restaura el recipiente. Y el recipiente es el profeta. La restauración profética comenzó con el deseo de el Padre queriendo comunicarse con sus hijos, Elohim el Creador queriendo comunicarse con la creación, pero también en el tiempo de la ofensa del pueblo a Elohim, queriendo advertir del mal que estaban acarreando por su comportamiento. ¿Cómo un hombre puede llegar a una asignación profética? ¿Cómo una persona puede calificar si una profecía es de Elohim o es de Hasatán? Hay tres cosas que son importantes: el conocer, el entender y el discernir. A veces es necesario conocer hasta el recipiente, entender el mensaje, pero discernir de qué está hablando. Al hablar del primer punto, que es conocer, estamos hablando de conocer el Tanaj. Nadie puede ser un profeta si no conoce el lenguaje que habla el Padre, el lenguaje que habla el Creador. Ese lenguaje en un profeta o en una persona que esté escuchando el mensaje debe causar un temor de Elohim. Y ese temor desafía a vivir la cultura que tiene este libro, las Escrituras, el Tanaj. El Tanaj enseña una cultura superior. Por eso es que nosotros encontramos al pueblo, los hebreos, al pueblo judío, en todos los tiempos ellos han estado ahí y no han sido destruidos. ¿Por qué? No porque sean judíos, sino porque ellos practican la cultura indestructible. Es una cultura superior, no hay una cultura semejante, porque es una cultura que bajó del cielo, una instrucción a través del Tanaj. Cuando el Padre tomó al pueblo y le dio las tablas a través de Moisés, les instruyó también el Levítico, Deuteronomio, Números, en 613 mandatos, estatutos, preceptos y principios, para que aprendan a vivir una cultura indestructible. La escritura, el Tanaj, enseña que esta cultura es la forma de vida que le agrada a Elohim. Y otra vez, sí vale la pena decirle, los judíos han sido perseguidos siempre, han sido llevados cautivos, han matado cantidad de judíos, pero ellos han estado allí siempre perseguidos, pero con vida, y están hasta ahora, con sentencia de todo lado de muerte, pero no van a poder, porque no pueden acabar a una cultura que es superior a todas las culturas. ¿Qué es lo que hace que permanezca el pueblo judío, aún en los tiempos más difíciles? En Babilonia, en Egipto, en la persecución antes de la Segunda Guerra Mundial, antes del Holocausto, después del Holocausto, ahora también. Lo que hace que permanezcan es que ellos tienen promesas, y esas promesas han sido cumplidas y se cumplirán. ¿Dónde están esas promesas? En el Tanaj. Por eso el conocimiento del Tanaj, el conocimiento del Brit Hadashah, el conocimiento de la Escritura, nos va a dar la capacidad de estar guardados
cubiertos para el cumplimiento profético de todo lo que dice la Escritura. Entonces, descubrimos que todo el Tanaj contiene profecía, todo este libro es profético. Es decir, habla del destino del hombre y del destino de la humanidad. Todo hombre, toda persona fue puesto en la tierra para cumplir con un rol. Lo trágico es que las personas pueden morir y no cumplir con lo que tenían que hacer. Lo trágico es que muchas personas viven y no saben para qué viven hasta que mueren. El destino profético, la asignación profética es hacer lo que el Padre nos envió a hacer, habiendo identificado nosotros para qué vivimos, para qué somos hechos. El segundo paso es entender. Cuando hablo de entender es no de un razonamiento, sino de una aceptación de esta cultura. Se practica en obediencia, se practica con obediencia, pero no con media obediencia, sino con obediencia total. Siempre el Padre ha levantado un mensajero que sabe lo que pasará y advierte. Pero no lo dirá, aún sabiendo que va a pasar, no abrirá la boca, sino cuando Elohim lo envíe a decir. Ahí se confirma su obediencia. Ahí se confirma que Él es obediente. Pero la confirmación de la verdadera profecía es cuando viene el cumplimiento. Cuando el conocimiento está en el profeta, pero guarda silencio, eso también es obediencia. Porque es el profeta un recipiente que guarda un mensaje para soltarlo en el tiempo correcto. Cuando va a decir, es porque ya recibió la orden de Elohim para que dijera. Ya entendió que es obediencia. Entendió que es en el momento propicio hacer la voluntad del Padre y no su voluntad por el simple hecho de saber qué es lo que va a pasar. Si algún profeta tiene una palabra, es normal, porque un profeta debe contener profecía, pero no es obligación decirla, sino cuando el Creador lo envía a decir. Punto número 3, el discernimiento. Habíamos hablado de conocer, entender y discernir. Discernir es actuar en el tiempo correcto de Elohim. Descubrir cuál es el tiempo correcto. Decir exactamente lo que Elohim quiere decir. Porque el resultado no será lo que el hombre quiere ver, sino la expectativa del Padre en sus hijos, en su pueblo, en la humanidad. Ahora, respecto de estos 3 destinatarios del mensaje profético, la mayor parte, lamentablemente, solo la humanidad. No conocen a Elohim. Y cuando un profeta suelta una palabra certera, verdadera, los primeros en criticar y en hacer burla es la humanidad. Eso pasó en el tiempo de Noé, porque ellos no entendían, no entienden, ellos quieren razonar y no se razonan los mensajes. En el segundo caso, tenemos que los receptores también son su pueblo, pero su pueblo también, si no está percibido de la escritura, del Tanaj, de la palabra, no van a entender el mensaje. Y la porción más pequeña en el mundo somos sus hijos. Y quizás es la parte que sí va a entender el mensaje. La humanidad
tiende más a desconocer el mensaje, pero quiere conocer el futuro. Queriendo conocer el futuro, lo que hacen es consultar a hechiceros, a brujos. Y la humanidad lo que más oye es a los falsos noticieros. Acuérdese que los falsos noticieros son resultado de los falsos profetas, porque todo lo malo y lo bueno sale de la iglesia. Lo que afecta a una humanidad está en la iglesia. Quiero que vayamos y veamos en Jeremías capítulo 27. Veamos en el 14 primero, Jeremías 14. 14, dice la Escritura: Yahweh Elohim me contestó, mentira es lo que están profetizando en mi nombre esos profetas, esos Nabim. Yo no les he enviado ni les he dado ninguna orden. Hay dos instancias, dar a conocer y dar la orden que diga lo que le mandó. Ni siquiera les he hablado lo que les están profetizando. Son visiones engañosas, adivinaciones vanas y delirios de su propia imaginación. ¿Qué es lo que profetizan los falsos profetas? Mire, dice, son visiones engañosas. Es que yo estaba entre dormido y despierto. No, es que yo estaba soñando. Son adivinaciones vanas. Conforme lo que ven, adivinan lo que va a pasar. Son delirios de su propia imaginación. Eso dicen los falsos profetas. Verso 15. Por eso dice Yahweh Elohim, en cuanto a los Nabim, en cuanto a los profetas, que profetizan en mi nombre, sin que yo les haya enviado, y que además dicen que no habrá espada ni hambre en este país, ellos mismos morirán de hambre y a filo de espada. Y el pueblo al que profetizan será arrojado a las calles de Jerusalén. A causa del hambre y de la espada, y no habrá aquí, morirán a causa de la espada y el hambre, y no habrá quien los entierre, ni a ellos, ni a sus esposas, ni a sus hijos, ni a sus hijas. También los echaré encima su propia maldad. Tú les dirás lo siguiente, y esta es la instrucción para el profeta verdadero. Dice, que corran lágrimas de mis ojos día y noche sin cesar, porque la virginal hija de mi pueblo ha sufrido una herida terrible, un golpe muy duro. Si salgo del campo, veo los cuerpos y los muertos a filo de espada. Si entro en la ciudad, veo los estragos que el hambre ha producido. También el Nabí, el profeta, como el Cohen, como el sacerdote, ejercen en el país sin conocimiento. Miren, no hay directriz ministerial. Has rechazado por completo a Judá, detestas a Sión, porque no has herido de tal modo, porque nos has herido de tal modo que ya no tenemos remedio. Esperábamos tiempos de paz, pero nada bueno recibimos. Esperábamos tiempos de salud, pero solo nos llegó el terror. Reconocemos, Yahweh Elohim, nuestra maldad y la iniquidad de nuestros padres. Hemos pecado contra ti. En razón de tu Shem, de tu nombre, se nos desprecie, nos deshonre tu trono glorioso. Acuérdate de tu pacto con nosotros. Los falsos profetas siempre llevan a una catástrofe al pueblo y a la humanidad. Las falsas profecías. Y precisamente para ese tiempo lo que están hablando es de una restauración profética. Y ya están otra vez en las reuniones proféticas. Y sobre eso que dice la Escritura en Mateo. Pero vamos a ver un poquito en Jeremías 27 antes de ir a Mateo. Dice en Mateo 27, verso 9, por tanto no les hagan caso a los
profetas, ni a sus adivinos, intérpretes de sueños y astrólogos, hechiceros, que les dicen que no se sometan al rey de Babel. Las mentiras que ellos les profetizan solo sirven para que ustedes se alejen de su propia tierra y para que yo los expulse y mueran. Lo que está pasando ahora es que toda la gente está saliendo, está emigrando de su tierra y yéndose a tierras ajenas. Me refiero a ajenas que no son las de la heredad. En cambio, la nación que doble el cuello bajo el yugo del rey de Babilonia y se sometan a él, afirma Yahweh Elohim, yo la dejaré en su propia tierra para que la trabaje y viva en ella. Lo más terrible es perder la heredad. Lo más terrible es perder la heredad. Acuérdese. Vamos ahí ahora sí a Mateo 24. Mateo capítulo 24, verso 1. Mientras Yeshua salía del Mishkan, salía del templo y se retiraba, sus talmidim, sus discípulos, vinieron y llamaron su atención hacia los edificios. Pero él respondió, ¿ven todo esto? Sí, en verdad les digo, todos estos serán destruidos, ni una sola piedra quedará en pie. Verso 3. Cuando estaba sentado en el monte de los olivos, los talmidim, los discípulos, vinieron a él privadamente y le preguntaron, dinos, ¿cuándo pasarán estas cosas? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del Olam Hasem, el fin de este mundo? Y Yahshua respondió, tengan cuidado que nadie los engañe. Es el engaño, la mentira, lo que está campeando. Ya había hablado de eso, presidentes mentirosos, gobiernos mentirosos. Verso 5, pues vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Mashiach, y los llevará por camino errado. Ustedes oirán el rugido de guerras y noticias de guerras lejanas. Estamos viviendo las guerras de Ucrania con Rusia, y no solo eso, Estados Unidos detrás de la guerra, la OTAN detrás de la guerra, la China detrás de la guerra, naciones en la guerra. Pero no se asusten, estas cosas tienen que acontecer, pero el fin no llegará aún. Porque la gente peleará uno contra otro, naciones harán guerra una contra otra, habrá hambruna y terremotos en varias partes del mundo. Todo esto será solo el comienzo de los dolores de parto. En este tiempo ustedes serán arrestados, entregados para ser castigados y muertos, y toda la gente los odiará por mi causa. En este tiempo a muchos les tenderán trampas para que se traicionen y se odien unos a otros. Muchos falsos profetas, verso 11, muchos falsos nabim aparecerán y engañarán a mucha gente. Cuidado, es lo que está viniendo ya. Y por haberse multiplicado la falta de cumplimiento de la Torá, el amor de muchos se enfriará. Dice, los nabim hablarán y por no haber conocimiento el amor se va a enfriar. 13. Pero el que esté firme hasta el fin se salvará. Y estas buenas noticias acerca del reino serán anunciadas por todo el mundo para testimonio de todos los goín, de los gentiles. Entonces vendrá el fin. Así que cuando vean la abominación que causa devastación de pie en el lugar santo, en el lugar Kodesh, dicho por el profeta Daniel, el que lea entienda la alusión. Ese será el momento para aquellos en Yahudá de escapar a las montañas. Si alguno está en la azotea, no puede bajar a recoger pertenencias de su casa. Si alguno está en el campo, no puede volverse a recoger el saco. ¿Qué tiempo tan terrible será para mujeres de encinta y para madres amamantando? Oren para que no tengan que escapar en invierno ni en Shabbat, pues habrá sufrimiento tan grande cual no lo ha habido nunca desde el principio del mundo, y no habrá algo como esto más. Tremendo. En el 24 dice, porque aparecerán otra vez. 22. En verdad, si el periodo de tiempo no fuese limitado,
también sobrevivirían. Mas por el amor a muchos que fueron escogidos, el tiempo será limitado. En este tiempo, si alguno te dice, mira, aquí está el Mashiach, o allá está, no lo crean, porque aparecerán otra vez falsos Mashiach, falsos Cristos, falsos Nabín, falsos profetas, haciendo grandes milagros, cosas sorprendentes para tratar de engañar hasta a los escogidos. Ahí tienen, se los he dicho de antemano. Así que, si la gente les dice, oigan, está en el desierto, no vayan. O miren, está escondido en una habitación secreta, no lo crean. Porque cuando venga el Hijo del Hombre, será como un relámpago que se ve destellar brillante desde el este y llena el firmamento hasta el horizonte oeste. Donde hay un cuerpo muerto, allí es donde se encontrarán los buitres. Bueno, la conclusión es que nosotros no estamos en la posibilidad de divagar sin conocer el Tanaj, sin conocer la Escritura. La condición es que nosotros debemos leer y estar empapados de la Escritura, ojalá en el original, para conocer los eventos y para saber si un profeta está diciendo lo que va a venir o está diciendo de su corazón, de su alma o de su carne. Tiempos peligrosos, pero aparecerán también profetas verdaderos, porque advertirán de lo que está aconteciendo y lo que está por venir. Pastor David Sierra, Centro de Adoración Betlehem en Quito, Ecuador. Un abrazo.